Hermanos, buenas noches. Eva Tulia González. Hoy miércoles 30 de septiembre del año 2020 me correspondió el mensaje. Le doy gracias a Dios por este privilegio de trabajar, de querer trabajar con nosotros, porque sí es un privilegio el estar comprometidos con el Señor, primeramente con el Señor, primeramente con el Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos sigue guiando si nosotros nos dejamos, y después comprometidas con nuestros pastores. Y le doy las gracias al Señor por todo esto, porque de verdad que es un privilegio para todos nosotros. Gracias por todas aquellas personas que estamos involucradas, porque eso es uno involucrarse en la iglesia, eso es uno ser un miembro activo, y eso es lo que debemos anhelar todos los que estamos en la iglesia, no quedarnos sentados, sino anhelar ser miembros activos. Amén. El mensaje que traigo para hoy es el mensaje de la amistad. Y de una vez vamos al grano. Quiero hablar de unos pasos que nosotros tenemos que dar para ser amigos del Señor, para ser amigos de Dios. Entonces, hay que salir primero de alguna parte. Nosotros tenemos que salir de esa multitud. Nosotros tenemos que dar ese paso y salirnos de ahí, de ese montón, porque no en todas las iglesias se maneja multitudes. Nosotros estamos en una iglesia donde hay un montón de gente, 80 personas, 100 personas, somos un montón de gente. Hay otras iglesias que manejan más cantidades de gente, entonces esas personas sí están entre las multitudes. ¿Y qué hacen muchas personas de las que están ahí metidas? No quieren salir, no les gusta salirse de ahí, porque o no se quieren comprometer, porque les da miedo aceptar ciertos cargos que nos ofrecen en las iglesias, porque no quieren pasar de ahí y solamente van con esta actitud de recibir, pero nunca van con esta actitud de yo querer dar. Y es que dar no es solamente usted meter la mano al bolsillo y tenga, yo doy. No, dar, usted puede dar de su tiempo, usted puede dar de sus talentos, usted puede dar de sus conocimientos. Para eso el Señor nos ayuda y nos saca adelante. Entonces el primer paso es ese, salir de la multitud. Y el Señor quiere que nosotros vayamos avanzando. El Señor no nos quiere ver ahí sentados, porque es que el Señor nos ve actitudes, y nosotros con todo. Y esas actitudes no quiere dejarnos ahí. ¿Por qué? Porque Él ve que nosotros podemos dar. Yo quiero que hablemos de la multitud. Son aquellas personas que están ahí dentro, de un poco de gente, que van por una curiosidad, que van porque alguien los invitó a una iglesia, que van porque alguien les habló la palabra, porque alguien les dijo hay un concierto cristiano en tal parte, y por pura curiosidad se van para allá. Pero son gente que en realidad no se quieren comprometer. Dicen que los que están en la multitud no se comprometen, y son pocos los que atienden el llamado cuando el pastor está allá y hace un llamado a recibir al Señor aquí, y hacen un llamado de compromiso, porque desde que nosotros hacemos la oración de fe, si nosotros ponemos atención cuando hacemos esa oración de fe, nosotros le estamos diciendo al Señor, nos comprometemos, porque mire cómo tenemos que repetir, haz de nosotros esa persona que tú quieres que nosotros seamos, que estamos diciendo ahí, Señor, me estoy comprometiendo. Pero hay gente que hace la oración de fe y no se da cuenta qué es lo que está diciendo. Desafortunadamente,
Desafortunadamente la hicieron así, como oídos, como porque yo estoy aquí, porque como me da pena, como no decirlo, no repetirlo, y por eso lo hacen y no se dan cuenta de lo que hacen. Que nosotros tenemos que pensar mucho lo que hacemos para después no quedar tan mal. Y el Señor no los quería y no nos quiere ver entre esa multitud. El Señor quiere que salgamos porque Él a nosotros nos ha visto aptitudes. Él nos ha visto aptitudes. Vamos a ver qué hizo el Señor. En primer lugar, Él tuvo compasión. Él tuvo compasión de la multitud. Mire lo que dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero Él no nos quiere dejar ahí. Él quiere subirnos a un nivel. El primer paso, salgamos de esa multitud, salgamos de ese montón. Vamos a ver cuál es el segundo paso. El segundo paso, ser discípulos de Él. Él nos quiere subir a un nivel más alto. Entonces empieza a llamarnos discípulos, porque no nos quiere ver ahí sentados, con todas y las aptitudes que nosotros tenemos. No da para quedarnos ahí sentados, no da para quedarnos ahí pasivos. Pero como estamos en otro nivel, tenemos que empezar un proceso de yo querer aprender, de yo querer salir de esta ignorancia espiritual. Ya empezamos un proceso de discipulado donde el maestro me va a enseñar todo lo que él ha aprendido y donde yo no le puedo perder, como se dice, ni pie ni patada, porque entonces yo no me puedo perder esto, porque si me pierdo esta clase, entonces yo al otro día, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a responder a las preguntas de esa clase que me perdí? Y nos tenemos que meter en ese discipulado seriamente y estar conscientes de que yo quiero aprender para algún día llegar a dar, porque eso es lo que nos enseña el Señor. Entonces, miremos lo que dice aquí. Yo busqué la palabra discípulo, precisamente la busqué en el diccionario bíblico. ¿Por qué? Porque no me interesa sino esa versión. Precisamente porque estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Y encuentro que me dice lo siguiente: discípulo igual alumno igual aprendiz. Pero resalta que un discípulo es más que un alumno, porque se sienta a escuchar, porque es un aprendiz que sigue a su maestro, porque es una persona que quiere aprender al lado de su maestro. Tenemos el caso de personas que manejaron discípulos. Tenemos a Juan el Bautista, tenemos a los fariseos, tenemos a Jesucristo. Manejaron discípulos. Leamos lo que dice Marcos 2:18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y por qué tus discípulos no ayunan? Hablando de discípulos. Y tenemos un caso de un muy buen discípulo, que es el de los fariseos. Tenemos a Saulo de Tarso, discípulo de Gamaliel, fariseo de fariseo, se confesó él mismo. Eso era lo que era. Era tan buen aprendiz, tan buen discípulo, que iba a las iglesias a pedir cartas para sacar a los cristianos de las sinagogas. ¿Y para qué los sacaba de allá? Para meterlos a la cárcel, porque estaban predicando el evangelio de un Jesús ya resucitado. Pero llegó a los pies del Señor y mire lo que hizo. Siguió siendo de los mejores. Él no hizo quedar mal ni al uno ni al otro. Aprendió a los pies del maestro.
y fue muy buen aprendiz, fue muy buen discípulo Saulo de Tarso. ¿Y qué dice de los alumnos? Los alumnos son aquellas personas que escuchaban o escuchan y se van porque no quieren comprometerse, porque no estaban interesados en lo que les estaban enseñando, y mire, salen y se van por curiosidad, o van. Un alumno cristiano es aquella persona que va y se sienta cada 8 días allá a hacer esto, a recibir, pero no quiere hacer esto, que es dar. Y no entendamos esta palabra dar como toda, no la interpretemos como la interpreta la mayoría de la gente, es meter la mano al bolsillo. No, en este caso estoy hablando de un dar el tiempo. En este caso estamos hablando de un dar de esos dones que Dios a nosotros nos ha dado. En este caso estamos hablando de algo que nosotros tenemos, de esas aptitudes que Dios nos regaló y que nosotros tenemos que sacarlas a relucir. Entonces, dar no se trata solamente de meter la mano al bolsillo y tenga, no. Hay muchas maneras de dar, y la gente siempre lo lleva por el lado que a él más le convenga. Como allá piden tanto, no vuelvo. Como allá exigen tanto, no vuelvo. Es que no me interesa comprometerme. El alumno no se compromete. Un aprendiz, un discípulo sí se compromete, porque sabe a quién le está marchando. Sabemos que estamos marchándole a un Dios grande que nos sacó de la multitud y quiere hacer de nosotros esas personas espirituales que vayamos todos los días avanzando más y más. Pero pasó algo. Que a pesar de los discípulos, de estar con él, de caminar con él, muchos volvieron atrás. ¿Por qué? Les parecía dura la palabra. Mire lo que dice Juan. Leamos el verso 59 del capítulo 6 de Juan, Evangelio de Juan. Miremos lo que dice. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y en él, miremos lo que hicieron los discípulos en el capítulo 6, versículo 60. Y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Eran ya discípulos, pero no aguantaron. Y mire lo que dice el versículo 66 del mismo Juan 6. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Les parecía dura la palabra, les parecía muy difícil el compromiso, les parecía que ya no eran capaces y sacaron miles de disculpas. Y yo tengo que primero esto, yo no puedo hacer, Señor, lo que usted dice, como que primero usted, segundo usted y tercero usted. No, yo tengo mi familia, yo tengo mi trabajo, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y no nos queremos comprometer, por eso volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Sin embargo, en Mateo 6, 12, 13, mire lo que dice. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios del cielo, a su Padre. Le oraba a Dios. ¿Y para qué pasó toda la noche orando a Dios? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos,
a los cuales también llamó apóstoles, que apóstol quiere decir enviado, enviado de Dios en este caso. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor. Se fue a orar, oró toda la noche, pidiéndole al Padre, porque él sabía que no podía escoger así, aunque él sí conocía las cosas, pero siempre tenía el respaldo del Padre, porque él iba y le pedía ese respaldo. Así como tenemos que hacer nosotros hoy, pedir el respaldo siempre del Espíritu Santo, y si no, nosotros no somos capaces de hacer esto que estamos haciendo aquí, hermanos. Si usted no pide el respaldo, si usted no tiene el respaldo del Espíritu Santo de Dios, Él no lo ayuda, Él no lo sostiene. Y así quedamos mal. Mire yo lo tarde que empecé a hacer este mensaje. ¿Por qué? Porque el enemigo no me quería dejar. Y digo el enemigo porque me puso muchas trampas. Pero aquí estoy, con la bendición del Espíritu Santo de Dios, porque es el que me guía, porque es el que me ayuda, porque es el que me ha sacado adelante. Y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Miremos lo que pasó aquí. Él oró, salió y escogió a 12. ¿Y por qué los escogió? Él tuvo que haberles visto aptitudes a ellos. Él le dijo a Pedro, Él le dijo a Andrés, Él le dijo a Juan, Él le dijo a Jacobo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Les vio aptitudes. A Pedro se lo imaginó o lo visualizó predicándole, y en esa predicación 3,000 cristianos salieron de ahí. Él visualizó a Felipe por allá en el desierto hablándole a un etíope, y en ese mismo minuto lo bautizó. Él se imaginó a un Juan escribiendo el Evangelio de Juan, escribiendo la primera, la segunda, la tercera carta de Juan, escribiendo revelaciones del Apocalipsis. Él les dio aptitudes a todos, por eso llamó a esos 12, porque el Padre le dijo: escójame a estos, con estos son con los que vamos a trabajar. Y fueron muy, por no decirlo concentrados, y fueron muy juiciosos, caminaban, y no eran una cuadra lo que caminaban, kilómetros y kilómetros, y caminaban detrás de Jesús, con Jesús, a los pies de Jesús, y se hicieron sus discípulos. Perseveraron en el discipulado, todos perseveraron, y fueron obedientes, trabajaron con alma, vida y corazón. Entonces el Señor, viendo que con ellos se podía trabajar, ¿qué hizo? Los subió a un nivel más. Estos son los 12 que yo necesitaba, y voy a trabajar con ellos. Pero ya pasaron el discipulado, ya pasaron la escuela, colegio, universidad. Y voy a hacer de estos muchachos, de estos hombres, unas personas que trabajen para mí. Y le empezó a llamarlos siervos. Ese es el otro nivel, el otro paso. Ese viene a ser el tercero. Y acá, como ellos se dejaron formar por Él, porque ellos sí se dejaron formar por Jesús, entonces ellos empiezan otro nivel. Pero nosotros tenemos que entender una cosa: ¿qué pasa con el siervo? El siervo no sabe lo que hace su Señor, no lo sabe. El siervo no podía tener ninguna relación con su Señor, con su amo, no la podía tener. Entonces, sin embargo, Jesús les dice que les ha contado. Sin embargo, Jesús los sube al nivel de siervos y les cuenta todas las cosas, como Él dice que ha oído de su Padre. Todo se lo iba contando. Y uno, ¿a quién le cuenta los secretos? Uno no va
a llamar al de la calle, ve, este es mi secreto, yo te lo cuento. No, él escogió esos 12 y todo lo que pasaba con su padre venía y se lo contaba a ellos, porque eso es lo que nos dice aquí la Sagrada Escritura. Todo lo que he oído de mi padre os las he dado a conocer. Eso lo dice Juan 15:15. Miremos el versículo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Aquí ya los asciende a otro nivel más alto, porque no quiere dejarlos así como tan lejanos, porque es que el siervo no sabe lo que hace su Señor. Sin embargo, Él les ha contado sus cosas. Él dice, ya es hora de que yo los llame amigos. Pues le conté esto, les conté aquello, los llevé a la transfiguración, al uno le curé la suegra, los llevé a levantar a la hija de Jairo. Todas estas cosas Él les iba mostrando. Venga, al primero que llamaba era Pedro. Venga, Pedro. A Pedro le dijo, vaya y sáquese un pescado allá, el primero que encuentre, sáquelo y sáquele la moneda, vaya y pague los impuestos suyos y los impuestos de los dos. Le dijo a Pedro. Y Pedro, sin decir nada, callado, iba y sacó la moneda, pagó los impuestos. Pedro nunca le puso como, ¿cómo se dice?, objeción, por decirlo así. Él no, salió callado, y salía callado cuando lo llama, venga Pedro. Cuando le dijo que si era él que lo dejara caminar, lo animó. Él animó a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Se tiró de la barca. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó. Que cuando iba, había dado unos pasos, dudó sí, pero él caminó. Y dice que iba hacia él, hacia Jesús. A Pedro, a Juan, a Jacobo. Allá los llevó a la transfiguración y vea, no le cuenten a nadie. Secretos que uno les cuenta a los amigos. Yo a veces converso con los amigos y yo les digo, con mi amiga, y yo le digo, yo esto que le estoy contando a usted no lo sabe, mi familia, ¿para qué? Y queda uno más contento con contarle el secreto a la amiga que contárselo a sus hermanos, hermanas. Y encuentra uno que sí tiene esa amiga o ese amigo. El Señor necesitaba a esos amigos, el Señor necesitaba tenerlos aquí y saber que ellos también iban a quedar con el Señor aquí en sus corazones. Porque eso es la amistad, respetar al amigo. Mire qué tan buen amigo era Jesús, qué tan buen amigo era Jesús, que no dejó de llamarlos amigos. Yo quiero que miremos Mateo. Miremos Mateo capítulo 26, 50. Y mire lo que dice. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y estas palabras fueron para Judas. El que lo iba a entregar, lo estaba entregando. Con ese beso que le iba a dar, Judas iba a entregar a su amigo, y ni siquiera Jesús fue capaz de decirle, no le reclamó ni le reprochó, simplemente le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Que sabía que lo iba a entregar al amigo, al maestro, que caminó con él 3 años y aprendió de él, porque igual que los otros, Judas también tuvo que haber aprendido. Él no pudo haber perdido el tiempo allá con ellos, pero sin embargo se dejó llevar por la ambición 30 monedas. Claro que la Biblia lo dice, que de eso se trataba, que así tenía que ser. Pero mire, si hubiera querido, manda otro, el Señor hubiera escogido a otro. Pero Judas, y lo peor de todo es que si no se arrepintió. Sintió remordimiento, sí, pero no se arrepintió. Y mire lo que pasó, se perdió, fue el único. Y el Señor le dice, el único que se perdió fue el que tenía que perder. Y así tiene que ser, Señor. Que nosotros perseveremos
como ellos, como discípulos que fueron ellos, nosotros seamos esos discípulos que perseveremos hasta el grado de llegar a ser siervos. Porque tenemos que ser buenos siervos. Si usted no estudia, si usted no hace un instituto bíblico, si usted no estudia las Sagradas Escrituras, no se meta a evangelizar, porque no es capaz de sostenerse. Y las que salen en vergüenza. Y somos nosotros los que salimos en vergüenza si no vamos a estudiar, si no vamos a prepararnos, porque el Señor por eso los preparó. Y nunca quedaron en vergüenza. Nunca. Califiquémonos nosotros en qué nivel estamos nosotros. Si estamos en el nivel de la multitud, si estamos en el nivel de discípulo, si estamos en el nivel de servicio, si estamos en el nivel de amigos, de amistad. Cada uno aquí. Yo creo que a mí todavía me falta. Yo creo que yo a estas horas de la vida estoy haciendo todavía una práctica. Esto para mí es un examen, esto para mí es una tesis, porque si yo estoy estudiando y el pastor me dijo, o el Espíritu Santo primero y después el pastor vaya, haga esto, entonces para mí esto es una práctica. O sea que yo todavía estoy en el discipulado, todavía no he podido decir, yo cogí mis grados, yo ya terminé mi estudio, yo ya me quemé 5 años como los pastores que todavía están estudiando y se quemaron 5 años en el seminario las pestañas, porque yo me imagino que tenían que estudiar de noche y de día. Si nosotros aquí nos tenemos que quemar un poquito las pestañas porque nadie es capaz de ir a dar un mensaje si por lo menos no se ha trasnochado siquiera 2 días seguidos por lo menos. Y eso pues poniéndole poquito. Y uno de cualquier manera no se va a ir a dar un mensaje, hermanos. Si usted no estudió para el mensaje, es mejor que ni lo demos. Ahora vamos a hablar, ahora sí, de un hombre que sí llamó el Señor amigo. Eso lo ha venido hablando el pastor desde hace ratico y nos ha hablado de Abraham. Y Abraham sí fue llamado amigo del Señor. Para poder tener una buena relación con el Señor, hay unos punticos, unas pautas que uno tiene que ir llenando, por decirlo así. El primer puntico es que alguien tiene, para yo ser amiga de alguien, ese alguien o yo tenemos que tomar una iniciativa. ¿Quién fue el primero que tomó la iniciativa en este caso? En este caso el primero que tomó la iniciativa fue Dios. Creo en Abraham, lo voy a sacar de Ur, lo voy a llevar, voy a hacer un pueblo con él. Tenemos que entender que los altares que Abraham construyó significaron su fuerza, su fortaleza. Estos altares representaron muerte, entrega, adoración, consagración, renovación de una relación. ¿Una relación con quién? Con Dios y Abraham. Estos fueron los ingredientes que manejó Abraham para sostenerse en ese peregrinaje y en esta obediencia. Todo esto lo obtuvo Abraham por esos encuentros con Dios, porque miremos cómo dicen las Escrituras. Y se le apareció Jehová. Esta fue la vida de Abraham. Así fue la vida de este hombre. Y si nosotros queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que tener en cuenta que la adoración es un acto voluntario. Toda iglesia de sana doctrina, toda iglesia que se respete, siempre comienza su culto con alabanzas al Señor. Nosotros somos los primeros que tenemos que entregarle antes de recibir. El mensaje, la enseñanza es lo que Dios nos da a nosotros. Y la adoración y la ofrenda que nosotros tenemos que entregar es el sacrificio, es la entrega, es mi compromiso con Él.
Por eso es importante venir a la iglesia a adorarlo a Él. Recordemos que nuestra principal motivación para ir al templo es para adorarlo a Él. Que de verdad sea lo más sagrado para nosotros encontrarnos con el Señor. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero yo, ya para terminar, quiero una sugerencia más, y esa es la siguiente. Nosotros nos empeñamos en no ir a la iglesia porque nos da miedo que nos contagiemos, porque estamos todavía con esa pandemia, y hay pueblos que sí, y hay ciudades que sí están más, se desarrolló otra vez ese virus. Pero entonces, como nos decía la otra vez el pastor, ¿a quién le estamos creyendo nosotros? ¿A quién? Llevémosle alabanzas al Señor. Entreguémosle todo al Señor. Nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros. A mí me da mucha tristeza leer Isaías 43. Porque noto que eso nos está pasando a nosotros. Miremos lo que dice Isaías 43, versos 21 al 24. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Hermanos, fijémonos bien lo que vamos a hacer. Si estamos amañados allá escuchando las predicaciones por internet, todo fácil, todo muy bueno así. Pero miremos si sí le estamos dando lo mejor al Señor. Pongámonos la mano en el corazón. Adorémoslo como solo Él se lo merece. La gloria y la honra son para nuestro Señor. Nosotros no tenemos que hacer nada raro para adorarlo a Él. Acordémonos que en esta pandemia de la iglesia nadie se contagió, nadie. Y nosotros sí lo fatigamos a Él, pidiéndole. Nosotros sí lo fatigamos a Él, quejándonos. Nosotros sí lo fatigamos a Él, fallándole, errando, con nuestras cosas que a Él no le gustan, con la duda. Tantas cosas hay. Hermanos, si nosotros queremos ser amigos del Señor, pensémoslo bien. ¿Por qué?
porque nosotros queremos a veces mostrarle al Señor, dejarlo de entrar hasta cierta parte. De ahí en adelante no me toque. Si yo quiero ser amiga del Señor, lo primero que tengo que hacer es vaciarle mi corazón, abrirle todas las puertas, no solamente la puerta de la salita, de aquí no puede pasar Señor, porque es que hay otra puertecita por allá, hay otro cuartico que es donde tengo mis resentimientos, que es donde tengo mis odios, que es donde tengo la soberbia, que es donde tengo tantas cosas, la amargura, la envidia, tantas cosas que uno guarda allá, que porque no quiero venir a la alabanza, porque es que allá está fulana. Entonces, abramosle esa puerta al Señor, y no lleguemos tarde a la alabanza, porque es lo primero que nosotros tenemos que llegar a dar. Nosotros tenemos que llegar primero dándole al Señor, agradeciéndole. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a dar, porque a mí me nace y es voluntario lo que yo voy a dar. A mí nadie me obliga a que vaya a honrar al Señor con la alabanza, con la adoración, que sea lo mejor de nosotros y que sea, como dije antes, voluntario. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente que llega a la iglesia después de que se acaba la alabanza. No me gusta fulana, es que no canta muy bien. Pero entonces, ¿por qué no salimos pues nosotros a cantar si cantamos nosotros también? Fijémonos lo que hacemos, cómo estamos adorando al Señor. No le abramos solamente una puerta, abrámosle todas las puertas al Señor. Entreguemos lo mejor. A Él le gusta que lo alaben. Mire que acabamos de leer: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Que no sea llevándole nada más nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras dudas, tanta cosa que nos estorban venir a Él, y sin embargo vamos y se los tiramos a Él, y pareciera que volviéramos y los recogiéramos. A Él sí lo podemos fatigar, a Él sí lo podemos cansar. Mire lo que dijo Isaías 43, o lo que dice, porque todavía está ahí. Entonces, hermanos, la invitación es que si nosotros queremos ser amigos del Señor, honrémoslo como solo Él se lo merece. Trabajemos, hermanos, seamos siervos de Él, seamos siervos, y mientras que vamos siendo siervos, seamos bien obedientes, trabajemos con ganas para poder llegar al nivel de amigos, porque Él no nos quiere tener de lejos, Él nos quiere tener de cerquita, Él nos quiere llevar aquí en su corazón. Pero nosotros a veces somos así. La palabra dice que Él de lejos mira al altivo, lo mira así. Él no quiere que nosotros sigamos así. En el culto del sábado a nosotros nos dijeron que la venida del Señor está muy cerca, y que ojalá que nosotros anheláramos esa venida. Si la estamos anhelando, si estamos anhelando la venida del Señor, si podemos decir como dijo Juan: ven Señor Jesús. Hermanos, no faltemos al culto por miedo. Dios es Dios en nuestra casa, en nuestros apartamentos, y Dios de nosotros en la calle si nos manejamos bien, y Dios en la iglesia mucho más. Él siempre es Dios. Él siempre nos va a defender en cualquier parte que estemos, y mucho más si estamos en la iglesia, porque nos vamos a contagiar, porque nos tenemos que dejar creer de unas personas que no conocen del Señor y que nos quieren tratar como si nosotros no fuéramos capaces de defendernos y de cuidarnos. Le estamos creyendo más a esas personas que al mismo Dios. La duda, eso se llama duda, y la duda es pecado. Hermanos, con esto termino el mensaje. Que el Señor los bendiga.
Gracias a Dios por estas enseñanzas, porque nos está demostrando que aún seguimos en el proceso de discipulado. Queremos seguir en ese proceso para alcanzar el grado tan siquiera de siervos, porque queremos tener el privilegio de trabajar, Señor, contigo. Perseverar hasta alcanzar el nivel de amigos, porque eso sería una honra para nosotros, Señor. Conocerte todos los días más y más, y que de verdad todos los días tengamos más y más entrega. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.